Hola, el día de ayer estábamos haciendo la transmisión y surgió una pregunta con respecto a cómo es que se puede hacer para poder calibrar las radiografías. Ciertamente uno tiene que a veces determinar si es que la radiografía que has tomado está con unas medidas que uno puede tomar como referentes para poder hacer nuestra interpretación. ¿Qué significa? A veces la radiografía sale con un tamaño que no corresponde a lo que normalmente se usan como parámetros para poder tener valores normales. Por decirte un ejemplo chiquito. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ampliar aquí la toma para poder entender esto un poquito. Si nosotros aquí medimos la distancia entre el punto CELA, que es el centro geométrico de la silla turca, que está por aquí, ¿sí? A la distancia que hay entre el punto Nation es el punto de unión de la frente con la nariz. Esta distancia debería ser normalmente de 70 milímetros, por poner un ejemplo. Esta distancia debería ser 70 milímetros. Entonces, bajo una interpretación de diferentes análisis, se toma como referente ese valor, que es lo normal. Y si tiene una reducción de ese tamaño, pues estamos hablando que tiene una base craneal anterior corta o que la tiene muy larga, que predispone a que se puedan presentar diferentes tipos de alteraciones esqueléticas. Pero esa medida puede ser interpretada de manera errónea si es que primero no has confirmado que la toma radiográfica, ha sido tomada con un valor de imagen que sea compatible con las interpretaciones. Por ejemplo, aquí, para hacerlo de una manera muy sencilla. Fíjate aquí, todas las radiografías vienen con una regleta y aquí voy a pasar la regla con la regla real con el valor que tiene la regla en la radiografía. Y si nos damos cuenta aquí, mira, la regla está señalando en donde hay 10 milímetros, está señalando más o menos acá. Desde aquí, desde el valor 0 hasta acá, se supone que hay 10 milímetros. Este es el valor real. ¿Sí? Este es el valor real. Pero si ahora lo ves en la radiografía, fíjate que estos 10 milímetros que en la radiografía se señalan no son 10, sino que aquí hay, se supone, un valor distinto. Mira, no corresponde, vamos a poner una angulación aquí para que se note, no corresponde 10 milímetros, aquí no corresponden a 10 milímetros. Aquí se supone que está como en 11. Fíjate, los 10 milímetros de la radiografía, es decir, de esto de acá, ¿sí? Los 10 milímetros de la radiografía no corresponden a los 10 milímetros de la regla. Los 10 milímetros de la radiografía no corresponden a los 10 milímetros de la regla. ¿Qué significa? Que la radiografía tiene una regla tergiversada. Es decir, que está 1 milímetro más de lo que debería ser. Entonces, si me doy cuenta aquí, la radiografía no mide 10 realmente, sino que está midiendo como 9 milímetros, lo que en verdad es 10. Entonces, esta radiografía está con un valor sobredimensionado, es decir, tiene una magnificación. ¿Se entiende? Entonces, si yo aquí mido la distancia, ¿sí? Entre Cela y Nation y me sale 70 milímetros, ¿qué significaría? Significa que esta medida de aquí tiene un valor que está realmente en 70 milímetros, yo lo estoy midiendo en 70 milímetros, pero que realmente no tiene 70 milímetros, sino que tiene un valor distinto. ¿Por qué? Porque el valor aquí es uno diferente al que tiene la radiografía. Entonces, por ejemplo, aquí aparentemente hay una magnificación de ¿cuánto? Si por 10 milímetros de la regla
¿sí? Si por 10 milímetros de la regla, me está dando 9 milímetros en la radiografía, significa que esta radiografía tiene un valor aumentado de 1 milímetro más. De 10 milímetros a 1 significa que tiene una magnificación de ¿cuánto? Del 10%. Hay una magnificación aquí del 10%. Entonces, ¿los valores de las medidas estarán mal interpretados? No, porque la mayoría de análisis radiográficos a nivel cefalométrico han sido realizados con un valor de magnificación de alrededor del 10%. Tanto las cefalometrías de Steiner, de Yarabak, todos los que usamos como referentes para el diagnóstico en ortodoncia, han sido realizados con equipos que nos dan una imagen radiográfica magnificada de alrededor del 10%. Algunos 15%, 10%, pero alrededor del 10% es la magnificación que comúnmente se obtenían con las radiografías cuando se han hecho los diferentes estudios cefalométricos. Por lo tanto, si tú tienes una interpretación que la base del cráneo te debe medir 70 milímetros, esos valores 70 milímetros reales tuyos deben ser en una radiografía que tenga una magnificación del 10%, porque así ha sido creada la cefalometría por los años 1950, 1960, 1970, han sido creadas estas cefalometrías. Entonces, estas cefalometrías tienen un valor, por ejemplo, el valor normal, de acuerdo a la cefalometría, de la base craneal anterior es 70 milímetros. Eso se toma como normal, 70 milímetros. Entonces, de acá debo medir 70 milímetros. Y si acá de Cela a Nacio me mide 70 milímetros, significa que tiene una base craneal normal. Pero hay una condición. Esta radiografía tiene que estar con una magnificación del 10%, porque así han sido calibrados y así han sido sacados todos los análisis cefalométricos. Entonces, todos los valores que se toman como normalidad, ¿sí? En las cefalometrías son realizados con radiografías que tienen una magnificación de aproximadamente el 10%. Así estamos claros. Ahora, últimamente están surgiendo imágenes digitalizadas. Estas imágenes digitalizadas muchas veces sacan radiografías laterales de cráneo, pero estas radiografías no tienen una magnificación del 10%. Viste acá que hay una magnificación del 10%, ¿no? Allá. Muy bien. Entonces, ahora te voy a presentar esta radiografía de acá. Esta es otra radiografía, ¿ya? Y vamos a pasar la regla acá también, como he hecho hace un rato con el caso anterior, y vamos a ver si hay una magnificación aquí. Mira aquí ahora en esta radiografía. Fíjate, lo que dice la regla real y lo que dice la radiografía. ¿Hay magnificación? No hay magnificación. Esta radiografía ha sido obtenida con una imagen ¿de cuánto? De una relación de 1 a 1, es decir, esta radiografía no tiene magnificación. Por lo tanto, si yo aquí sé que esta radiografía no tiene magnificación, si yo sé aquí que esta radiografía no tiene magnificación, entonces, cuando yo mida, si me sale 70 milímetros, ¿qué significa? ¿Que está normal? Tal vez no. ¿Por qué? Porque esta radiografía no tiene una magnificación del 10%, entonces los valores están tergiversados, están distintos. No son los valores como han sido interpretados. Entonces, si aquí esta radiografía tiene un valor del 10% menos al que ha sido creado el análisis, pues tal vez los valores que tú tomes como normales en valores de medidas de distancias en milímetros pueden estar sesgados, pueden estar en un error. Y esto, por ejemplo, aquí en estas placas, tal vez una diferencia de 1 a 1 no es tan grave. En realidad, cuando tienes una placa que tiene una magnificación, perdón, no tiene magnificación, hay una diferencia del 10% que muchas veces no es relevante. 10% no es mucho
como para que haya una gran tergiversación en las medidas con los valores que tomas como normales. ¿Sí? Aquí no hay mucho problema. Pero el problema viene cuando las radiografías digitalizadas no te vienen sin magnificación, como esta, porque esta está 1 a 1, ¿no es cierto? La has visto que está 1 a 1. El problema es cuando te vienen radiografías que vienen no con magnificación ni sin magnificación, sino el problema ya viene cuando te vienen placas con subestimación. Vienen una radiografía mucho más pequeña, que tú ves la radiografía y pues te da la impresión de que tiene una cabeza muy chiquita. Vamos a buscar, aquí creo que tengo una radiografía que está, esta, mira aquí. Tal vez a primera instancia no te llama la atención, te parece una radiografía normal, pero ahora fíjate qué pasa cuando coloco la regla acá. Mira aquí. Ahí está. Esta radiografía no tiene magnificación. Tampoco está en una relación de 1 a 1, sino que mira, 10 milímetros de la regla sale más grande que los 10 milímetros de la radiografía. ¿Qué pasa aquí? Aquí esta radiografía no tiene magnificación del 10%, del 10 o 15% que es normalmente el valor referencial normal que la mayoría de cefalometrías se han creado, con la cual las cefalometrías se han creado. Tampoco tiene un valor de 1 a 1, sino que tiene una subestimación. ¿De cuánto? Fíjate aquí. Si 10 milímetros, otra vez, por si no quedó claro, vamos a verlo juntos. Mira, a 10 milímetros reales le corresponde 8 milímetros. Está mucho más chiquito, ¿sí? Es decir, casi hay 8.5, ¿no es cierto? Sí, 8.5. Es decir, hay por 10 milímetros reales, hay 8.5 milímetros reales en la radiografía. Es decir, esto tiene una cantidad de eh, empequeñecimiento, de achicamiento de la imagen de un 15%. 15%. Es decir, las medidas que te van a salir, pues van a estar mucho más distorsionados del valor real. Esto es sumamente importante cuando tú usas cefalometrías que están basadas en medidas lineales, en milímetros. Si tu cefalometría es en base a ángulos, solamente a ángulos y puramente a ángulos, no mides distancias, no hay problema. El ángulo no varía si la imagen es más pequeña o más grande, no varía, sale igual. La interpretación va a estar bien. Pero si estás usando un análisis cefalométrico que está en base a medidas, a distancias, sí vas a tener un problema de interpretación. Porque, por ejemplo, te puede salir que la base grande está corta cuando en verdad está normal, porque tienes una subestimación de cuánto. Por ejemplo, aquí, si tienes un 15% de lo real, está en pequeño, un 15%, y a eso le tienes que añadir el 10% de lo que no está magnificado, porque los valores reales son con 10%, los valores de las cefalometrías han sido creados con un valor de 10% de magnificación, la mayoría de ellas, casi todas. Entonces tienes un error de 25%, 10% que no tiene magnificación y 15% que tiene achicamiento la imagen. Entonces 25% ya te lleva a cosas tan fuertes como, por ejemplo, mira aquí, si yo aquí mido la base del cráneo, voy a agrandar la imagen. Si yo acá agrando la imagen y puedo ver aquí cuánto mide esta base del cráneo, acá está el punto nacio, acá está el punto cela, vamos a medir cuánto tiene. De acuerdo a esto, está teniendo 56. 56 milímetros está teniendo esta base del cráneo. Es una cosa pequeñísima. 56 milímetros una base del cráneo es un poco difícil, ¿no? A no ser que sea un paciente o alguien que ha recibido un tratamiento amazónico de una tribu amazónica por el cual le achicó la cabeza, ¿no? Sería posible, pero no es esa
la situación real, sino de que tú estás trabajando con una imagen que tiene un tamaño tergiversado al que estamos, por ejemplo, normalmente usando para poder hacer la interpretación. Entonces, por eso es importante que tú puedas conocer y calibrar tus imágenes. Que cuando tú estés haciendo la cefalometría, tú primero determines, ¿y esta radiografía me va a servir para poder hacer mis análisis lineales de mis distancias? Por ejemplo, aquí el overjet y el overbuy va a ser completamente distinto, ¿no? A lo mejor tiene buen overbuy, tiene un buen overjet, pero acá me va a salir un overjet y un overbuy reducidos, porque todo está más achicado 25% más. Entonces, tú tienes que poder valorar cómo está trazada, cómo está obtenida tu imagen. Lo ideal es que tú tengas una imagen, y eso la mayoría de centros radiológicos que tienen más tiempo haciendo este tipo de servicios, la mayoría de centros radiológicos que tienen buen tiempo haciendo estos servicios, te dan una placa radiográfica con una magnificación del 10%, porque es el estándar. ¿Se entiende hasta ahí esto? Entonces, si esto realmente está sirviendo, un ratito voy aquí a apagar porque se está acoplando la imagen. Esto es lo que está pasando entonces cuando tienes una imagen bajo esta medida. Un saludo a doctora Leticia Casanova, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos en este momento en vivo haciendo esta pequeña transmisión de aclarar una pregunta que el día de ayer me hicieron con respecto a qué hacemos cuando tenemos una imagen que es más chiquita. Para poder redondear la idea, mira aquí esta radiografía y ahora fíjate en esta de acá. Vamos a ponerlo por acá, sí. Ahí está. Mira las dos. Mira el tamaño de esta cara y mira el tamaño de esta cara. Uno puede pensar que esta es la cabeza de un adulto y esta es la cabeza de un niño, ¿no? Sí, pues parece, ¿no? La cabeza de un adulto y la cabeza de un niño. Mira el tamaño de esta placa. Si aquí tomo la base del cráneo, me va a salir un valor distinto a este, porque déjame decirte que estas placas son del mismo paciente. Ambas placas, mira, son placas radiográficas, ¿eh? Las dos son placas radiográficas. Las dos son placas radiográficas, pero son del mismo paciente. Y ha sido tomado con 4 días de diferencia. Me tomaron primero esta placa, que era más chiquita, y al darme cuenta del tamaño tan reducido que me iba a cambiar por completo la interpretación, les pedí que me hicieran el favor de tomarme una imagen que tuviera una magnificación del 10%, y a raíz de eso me sacaron esta placa de acá. Pero las dos, miren, el tamaño, son el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hubiese medido la base del cráneo, estuviera interpretando ¿de qué? De que la base del cráneo está chico. Pero miren aquí, ¿se acuerdan cuánto medía esta base del cráneo? Vamos a medirlo otra vez. Vamos a medirlo otra vez. Miren aquí cuánto está saliendo la base del cráneo. Está saliendo 56 milímetros, ¿sí? 56 milímetros. Y acá cuando mido la base del cráneo, me está saliendo... me está saliendo 71 milímetros. Por si no me crees, míralo aquí. Mira, 71 milímetros al punto nacio. 71 milímetros. Y acá, el mismo paciente, ¿eh? Es el mismo paciente. Voy a ponerlo aquí entre... Mira acá. ¿Cuánto tiene aquí? Del punto C al punto nacio, 56. 56 y 71. 56 y 71. Mira esa diferencia. 56 con 71. Estamos hablando de prácticamente 15 milímetros de diferencia. 56, 71, 56, 66 y 71. 15 milímetros de diferencia. Esa es la diferencia por C. ¿Por qué? Porque está alterado el
el tamaño al valor real. Bueno, el tamaño al valor estándar que tomamos en las cefalometrías. Entonces, tú cuando tengas una imagen radiográfica, ten cuidado con las imágenes que te entreguen, porque si te das cuenta aquí, esta cabeza está muy chiquita en relación a esto. A mí personalmente ya me llama la atención cuando veo una placa así tan chiquita, ¿no? Yo la veo aquí, oye, esto no es lo normal, ¿no? Lo normal es que se vea una cabeza así. Y acá lo estoy comprobando, ¿por qué? Porque este es el mismo paciente con 4 días de diferencia. Entonces, para que tú puedas hacer un buen diagnóstico con las medidas lineales, tienes que saber si tu imagen está con una magnificación del 10% o no tiene magnificación o tiene una subestimación, está más achicado al 20%, como por ejemplo me pasó con esta placa. ¿No podemos trabajar con esta placa? Sí podríamos trabajar, pero tendría que hacer una conversión. ¿Cuánto de diferencia hay? Por ejemplo, yo sé que esto de aquí tiene un error de 10% de lo que no tiene magnificación, más 15% de la subestimación, tiene un error de 25%. ¿Qué significa? Que la medida que me salga aquí, si esto cabeza está chiquita, tendría que aumentarle ¿cuánto? El 25% del valor que me salga, para poder interpretar cuánto en verdad tiene. ¿Se entiende? Está todo mucho más complicado, se complica todo. O sea, que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Que lo puedes usar, lo puedes usar. Pero tendrías que aumentarle la medida que te sale al valor de la distorsión de la distancia que te está saliendo. Y para eso tienes que saber primero cuánta distorsión hay, ¿no? Está 1 a 1, por lo general si te sale 1 a 1, no es necesario hacer porque por 10% no es muy relevante. Personalmente me parece que no. Algunos son un poquito más ajustados en el criterio y dicen, no, si estás 1 a 1 no te sirve. Pero por 1 a 1 yo creo que no hay mucho problema. Pero ya cuando tiene una subestimación, cuando ves la cabeza tan chica como se ve aquí, mira, lo chiquito que está este de aquí, tú te das cuenta pues que las imágenes y las medidas te van a ser completamente distintas. Hay cefalometrías que están basadas en ángulos y hay cefalometrías que están basadas en distancias. Con ángulos, en este tipo de radiografías, no hay problema. No vas a tener ningún problema, porque los ángulos no van a variar si la cabeza te salió más chica o más grande. Con eso no hay problema. Pero si tú tienes una cefalometría en la que estás haciendo mediciones lineales, la base del cráneo, el cuerpo de la mandíbula, la relación, la distancia de la rama ascendente de la mandíbula, que debe tener 34 milímetros, si está más, tiene una tendencia a ser clase 3, si tiene menos, tiene tendencia a ser clase 2. Toda esa interpretación de los análisis de Villord, de Yaraba y todo eso, se puede tergiversar si es que no tienes claro si la placa está realmente con una dimensión real a la que estamos haciendo la interpretación. Entonces, esto era básicamente lo que quería compartirles el día de hoy y no me queda más que agradecerles a todos los que están en este momento siguiéndonos y acompañándonos. Un abrazo a doctor Raúl Mota, José Luis Córdoba Candela, buenas noches, espero que hayan llegado todos bien de clases. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta que creen que podemos tal vez describir o comentar o intentar desarrollar, con todo el gusto del mundo estaremos aquí atentos para poder compartirles eh, las respuestas a algunas inquietudes que tengan. Me mandan una pregunta aquí que Vania Gómez Orellana, muchas gracias, nos está diciendo. Hola, Vania, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se ha entendido esto que he intentado explicar. Esto es un poco complicado a veces de explicar, pero me gustaría, Vania, que me diga si se me ha entendido todo completamente o hay algo que no se entendió para poder explicarlo tal vez de manera distinta. Espero que se haya entendido. Si se ha entendido, por favor, eh, escríbame si se entendió, un ok, para saber si estamos todos bien o estoy hablando en chino, porque no me gusta hablar en chino. He intentado escribirlo todo de una manera mucho más sencilla. ¿Se entendió, Vania? Más Taipe Fuentes. Gracias, doctor. Gracias, Max, por acompañarnos. Espero que se haya entendido todo lo que he intentado describir. Claudia Fernández,
Qué bueno que nos ha acompañado Claudia Fernández, qué bueno que nos has vuelto a acompañar. Has estado el día de ayer, justamente hemos estado hablando sobre esta inquietud. Espero que sí se haya entendido. Claudia Fernández, muy clara su explicación. Qué bueno, Claudia, me alegra mucho que lo hayas podido entender. Ayer estábamos hablando justamente de esto y es importante, es muy importante porque si no todo tu diagnóstico cefalométrico puede estar completamente errado y no entiendes por qué te salen esas medidas. Tienes que tener mucho cuidado con esto. José Luis Córdoba, todo bien, se entendió. Ah, qué bueno que se entendió. Dolores Chamba, me conecté muy tarde, qué pena. Eh, bueno, no importa, Dolores, este video va a estar ahí corriendo para que lo puedas volver a ver desde el inicio y si puedes compártelo para que otros también puedan saber de esto. Es sumamente importante esto cuando tú hagas la cefalometría, que no confíes plenamente en la radiografía, sino que tienes que analizarlas. Ayer hemos escrito algo de qué cosa tienes que analizar eh, y esto es uno de los ítems que ha quedado pendiente. Hay otra pregunta que me hicieron el día de ayer, pero eso lo vamos a resolver otro día. Pero quería hoy día solamente hacer puntualmente en esto. César Alfredo Castillo Salcedo. Doctor, buenas noches. Muy clara la explicación. Qué bueno, César. Me alegra mucho que se haya podido entender. Max Taipe Fuentes. Muy claro, doctor. Muy bien explicado. Qué bueno, maestros. Qué bueno que se haya podido entender. Si tienes alguna consulta o pregunta adicional a lo que hemos hablado hoy día, por favor compártenos tus inquietudes, compártenos tus preguntas tal vez por inbox, si quieres, de una manera un poco más privada, porque eso nos va a dar unas ideas que podemos tal vez compartir para poder explicarlos en estos intermedios que tenemos de 30 minutos. Entonces, si estamos todos bien, un saludo a todos los que nos han estado viendo y a todos los que nos están regalando sus generosos likes, que se agradecen mucho. Saludos a doctor que nos están viendo, Raúl Mota, Evelyn Riveros Cajo, Miguel Acevedo, un abrazo, doctor Acevedo, Oscar Alexander y Panaque Zamora, Evelyn Salvador, César Alfredo Castillo Salcedo, Manuel Enrique Delgado, gracias por estar aquí acompañándonos. Chave Yanina está recién viéndonos ahora. Muchas gracias por los likes que nos están regalando. Eh, Son muy generosos. Espero que les haya servido. Y también su compañía nos alienta a poder compartir 30 minutos de algo de lo que estamos haciendo por aquí. Y si tienen alguna duda adicional, yo encantado de la vida de poder responderles. Unos saludos más al, al doctor Jesús Chiques Venturo. Hernán de Polo que está viendo, un saludo Hernández. Ojalá que puedas verlo completo porque recién estás viéndolo. Y en todo su general, muchas gracias por acompañarnos estos minutos que hemos estado aquí junto a ustedes. El video va a estar circulando, esperamos que les sirva. Y si hay algo que acotar o alguna pregunta adicional que tengan, con todo gusto lo vamos a poder o vamos a intentar responderles a sus inquietudes. Con ustedes, muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.